¿Cómo están? Ya volvemos nuevamente con UCI Noticias. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando a través del canal 3 de Best Cable. Además pueden ver las repeticiones en el canal de YouTube, nos pueden ver en live.uci.p, en las redes sociales y también a través de Red 14, que es en señal abierta. Si no tienen cable nos pueden ver ahí. En el Perú ya hemos pasado la barrera de 500.000 de venezolanos que han salido de su país a buscar una oportunidad que no pueden encontrar en su propia tierra. Por eso hemos invitado a Paulina Parchín, que es activista venezolana, que vino a pelear. Justo estábamos comentando cuánto tiempo ya ha pasado que está acá, 8 años, me comenta, y se siguen pasando las cosas y sigue empeorando la situación. Uno va a un restaurante, un sitio, encuentra y le pregunta al chico que es venezolano, que está trabajando ahí, y te dice, ¿y cuándo has venido? La semana pasada. Siguen llegando y siguen llegando y siguen llegando con esperanza de poder atender a sus familias, que es el 99.9% de venezolanos. Hay un 0.0001 que inclusive yo no sé si los mande el mismo Maduro para desestabilizar las cosas, ¿no? Porque de ese señor puede esperar cualquier cosa. ¿Cómo estás? Buenos días, Paulina. Hola, Miguel, gracias por la invitación. Pues sí, los venezolanos estamos enfrentando, y no es de ahora, desde hace, y lo hablábamos hace ratito que decíamos cuánto tiempo yo tengo en el Perú, un régimen autoritario, dictatorial, que afecta obviamente a toda la población. Y me refiero a toda la población, o sea, no estoy hablando ni de opositores, ni de chavistas, ni de cristianos, ni de judíos, o sea, hablo de toda la oposición. Entonces, las razones por las cuales hemos ido migrando los venezolanos son variadas. La mayoría que migró en un principio era por temas de persecución política, otros que tenían oportunidades laborales, otros a estudiar. Pero eso hemos visto cómo ha ido aumentando y cómo ahora el venezolano de recursos mínimos llegan a países como Colombia, Ecuador, Perú con $0, solamente con un objetivo: sobrevivir. Ahora, la pregunta es también con respecto a esto, es que nosotros tenemos años denunciando que en Venezuela hay presos políticos, tenemos años denunciando en Venezuela que se persigue la disidencia, tenemos años en Venezuela denunciando que ha habido fraudes electorales, y sin embargo la comunidad internacional pues se hacía un poco la sorda frente a todas las declaraciones que nosotros damos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo no es que los venezolanos tengan que salir. Nuestro objetivo es que los venezolanos quieran regresar. Nuestro objetivo es que los venezolanos todos vivamos en Venezuela. Nuestro objetivo... ¿Tú vas a regresar, Paulina, cuando acabe todo esto? Porque acá también tú ya te has hecho un nombre, estás trabajando, te ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero ya estás acá. ¿Vas a regresar? Sueño todos los días de mi vida levantarme en Venezuela y oír el sonido de Venezuela y ver el color de Venezuela y sentir a mi gente y a mi país en mi país. Porque aquí lo hago, aquí todos los días, como tú muy bien lo decías, pues trabajamos con venezolanos, vemos a los venezolanos en la calle, alzamos la voz por los venezolanos, pero no es lo mismo estar en casa. Y a pesar de que el Perú se ha convertido en mi hogar, y el cual yo lo considero mi segunda patria, y hay gente que me dice, tienes el corazón dividido. Es verdad, porque he aprendido a querer muchísimo al Perú y al país, que estoy muy agradecida, pero la verdad es que yo me debo al mío, a mi país, y de hecho yo estoy acá en Perú por persecución política, justamente por querer una Venezuela libre, por querer una Venezuela justa, democrática y en libertad, ¿no? A ver, está Tiffany Tipiani en Migraciones. Además, hoy día el camarógrafo de Tiffany es venezolano, amigo Juancho todavía. Vamos a ver a Tiffany Tipiani en Migraciones. Tiffany, ¿cómo estás? A ver, ¿qué pasa por ahí? Miguel, así es, me encuentro aquí en la sede de Migraciones en el distrito de Breña, y podemos saber acá atrás mío de que hay una larga cola de ciudadanos venezolanos que están a la espera de su recojo de su permiso temporal de permanencia. A ver, vamos a entrevistar a algunos de ellos, ahorita están entrando,
Vamos a ver cómo van. Buenos días, estamos en vivo por UCI Noticias. ¿Cómo va todo el desarrollo de su permiso temporal de permanencia, los documentos? Pues ya nosotros lo sacamos, voy a retirar el de los niños. ¿Lo van a recoger? Sí. ¿Cómo ha sido todo el proceso? ¿Si ha bien tedioso tal vez? Pues la cola normal por la cantidad de gente que ha venido, ¿no? Pero es una gran facilidad que nos está dando Perú de poder tener documentación en regla, que pocos países en la región lo están haciendo, así que se agradece mucho el gesto, ¿no? Ya, muchísimas gracias, no voy a perder la cola. Continuamos acá, ¿verdad? Con otros jóvenes que vemos acá. Bueno, señorita, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ok, a ver, por aquí. ¿Cómo va tu trámite de permiso temporal de permanencia? Él es peruano, es mi novio. Ah, él es peruano, está venido a acompañar. Sí. ¿Cómo va todo el proceso? ¿Vas a recoger ahorita tu permiso temporal de permanencia? Lo voy a sacar, mami. Ah, vas a solicitar recién. ¿Cuándo has llegado de Perú? Febrero. En febrero. ¿Cómo ha sido todo este proceso de sacar tus documentos? Cuéntanos. Bastante rápido. Muy rápido. Muchísimas gracias. Bueno, acá también vemos una señora que está con su hijo. Buenos días, estamos en vivo por UCI Noticias. ¿Ya sacó su permiso temporal de permanencia? Sí, yo tuve ya la cita, me falta él. ¿Le falta él? Ajá. ¿Solicitar recién su permiso? Sí. Para el niño. Sí, ya tiene la cita, vamos a ver qué tal. Ok, muchísimas gracias. Bueno, estamos viendo que la cola está avanzando, no queremos retrasar a las personas a la hora que entren y recojan su permiso temporal de permanencia, Miguel, pero hay que resaltar que este 31 de octubre que acaba de pasar, ya no pueden sacar, ha sido la fecha límite para que los ciudadanos venezolanos ya no puedan sacar la solicitud de permiso temporal de permanencia en nuestro país. Cabe resaltar que vienen ciudadanos venezolanos a nuestro país y hay que ver pues qué hace el gobierno para poder solucionar esta problemática que hay en nuestro país, ¿no, Miguel? Así es, muchas gracias, Tiffany. Y bueno, seguimos acá en el estudio con Paulina Fachin. Ya hay 125.000 venezolanos que han podido obtener el permiso. Hay 250.000 que están esperando la cita. Hay otro tanto llegando a los 500.000 que están pidiendo. Me imagino que es los últimos que han llegado. 550.000. 550.000. Me acuerdo cuando mi amigo Luis Núñez me decía, cuando llegamos al Perú éramos 14 y nos conocíamos todos. Todos nos conocíamos, efectivamente. Yo llegué a un Perú donde casi todo el mundo me preguntaba si era colombiana, porque no captaban de dónde era el dejo, y cuando les decía venezolana, me decían venezolana, ¿no? Entonces, obviamente ha ido aumentando. Obviamente llegué yo en una época muy diferente al Perú, donde imaginar comerse una arepa era una cosa que solamente con calidad de exportación traían una harina y uno podía comerse una arepa. Sin embargo, para el venezolano no es una cosa diferente, porque nosotros en Venezuela estuvimos acostumbrados a recibir muchísimos extranjeros y entre ellos a muchísimos peruanos. Entonces para nosotros no es ajeno el Señor de los Milagros, para nosotros no es ajeno un chupe, para nosotros no es ajeno un ceviche, porque nosotros tuvimos a miles de peruanos allá. Es más, hay muchísimas familias que son peruanos venezolanos, venezolanos peruanos, como le quieran decir. Entonces siempre hemos tenido una relación muy cercana con el Perú. Pero sin embargo, ¿qué es lo importante de esto, Miguel? Que mientras en Venezuela sigue existiendo una crisis humanitaria, mientras en Venezuela sigan sucediendo cosas como la de ayer, donde un preso político murió de 63 años, murió en el SEBIN, cuando tenemos en el SEBIN más de 400 presos políticos en estos momentos, cuando se persigue a la disidencia, cuando en Venezuela no hay democracia, cuando en Venezuela no hay comida, porque no hay un sector productivo, porque el sector productivo fue expropiado. Entonces vamos a tener a los venezolanos migrando para sobrevivir. ¿Y cuál es la solución de esto? Que migren los 30 millones de venezolanos. O sea, la región quiere recibir a 30 millones de venezolanos. ¿Cuántos venezolanos están en el exterior? ¿Cuánto es la diáspora venezolana en ese momento? Se estima que venezolanos en estos momentos en el exterior exista entre 4,5 millones y 5 millones. ¿Qué es la clase profesional? ¿Es la clase trabajadora? ¿Son las manos que construyen el país? Ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando. Lo que sí tenemos con una estadística muy frecuente es que la mayoría, y cuando hablo de la mayoría es el 98% del migrante, es menor de 40 años. O sea, es gente joven. ¿Ok?
Aproximadamente el 60% de esta migración, por lo menos la que estamos recibiendo aquí en el Perú, es profesional, es decir, es utilizable para el Estado, es aprovechable para Y es porque la han podido nación. conseguir los recursos también para salir, porque es costoso salir de Venezuela. Tú sabes ¿no? qué es lo doloroso, Miguel, que tenemos a médicos, a ingenieros, vendiendo arepas o vendiendo caramelos en una combi o en la calle. Y no es que ese trabajo sea menos importante o menos prestigioso que el de médico e ingeniero, pero ¿por qué no tener a ese médico en una clínica o un hospital haciendo lo que sabe hacer? Salvar vidas, operar y cubriendo las necesidades que a veces no podemos cubrir internamente. No, deberíamos ver algún proceso de inclusión a los profesionales venezolanos específicamente en esos temas. Creo que se habló inclusive de mandarlos a poder apoyarnos en las regiones donde no hay mucha atención Mira, más como sanitaria, inclusión, ¿no? yo lo veo como, en el buen sentido de la palabra, utilizar, aprovechar a ese profesional que al Estado le es gratis, porque no lo preparó en una universidad como la San Marcos, o sea, no tiene costo. Claro, el tema es la validación de la profesión, ¿no? Dado que en Venezuela En el no caso- tenemos, no va a haber ninguna respuesta, no hay un SUNEDU, nada de allá, las instituciones no están funcionando. ¿Cómo validamos eso, no? No, están llegando los profesionales y están trayendo sus títulos, en algunos casos apostillados, en otros casos no apostillados, pero por ejemplo, un ejemplo, los periodistas, al estar colegiados en el Colegio de Periodistas en Venezuela, tienen un número de identificación, y si el Colegio de Periodistas te está reconociendo como periodista y tú vienes con tu título, obviamente hay una certeza de que eres periodista. En el caso de los médicos, obviamente necesita una certificación del Ministerio de Salud, del Colegio de Médicos, porque son profesiones específicas, o en el caso particular, el personal, por ejemplo, el mío, que tuve que estudiar otra vez aquí en Perú, porque obviamente las normas son diferentes en el caso del derecho, ¿no? Pero es puntual, o sea, son carreras de salud y carreras de derecho. Mientras tanto hay educadores, ingenieros, licenciados en contabilidad que pueden ser utilizados e incluidos dentro de los profesionales del Perú para colaborar con el crecimiento y el progreso del país. Y de esta misma manera ellos poder subsistir a través de su trabajo, que es lo que queremos. Nosotros queremos que los venezolanos trabajen y obtengan su sustento a través del trabajo. Este permiso temporal de permanencia, ¿hay una posibilidad de prorrogarlo, de extenderlo? Mira, justamente qué bueno que me haces la pregunta, y quiero aclarar justamente lo que decían desde Migraciones. Es importante aclarar que los venezolanos que ingresaron legalmente hasta el 31 de octubre son los que van a poder optar al permiso temporal de permanencia, conocido como PTP, pero tienen para hacer el trámite hasta el 31 de diciembre del 2018. Entonces no es que se le vence ahorita el 31 de octubre, tienen un lazo hasta el 31 de diciembre. Correcto. Para hacer su cita ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. El permiso temporal de permanencia, como su nombre lo indica, es temporal, dura un año, y después la Superintendencia Nacional de Migraciones lo que está dando es un carnet de extranjería que se llama condición especial, para pasar de ese permiso temporal de permanencia a esa condición. En este proceso de este año, que tiene muchas personas el permiso temporal de permanencia, a veces logran obtener un carnet de extranjería clase trabajador. ¿Qué puede hacer el venezolano? El venezolano puede seguir ingresando al Perú, pero con calidad migratoria turista, por máximo 183 días, que no les permite trabajar, es ilegal trabajar bajo esta condición, o también poder obtener una visa trabajador, o si viene a estudiar, por ejemplo, también puede obtener una visa de preparación. ¿Qué hacemos con los venezolanos que están en Tumbes, varados, que no tienen dinero para moverse, que no pueden hacer absolutamente nada ahorita? Y todavía hay colas ahí. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que debemos ahí están ahorita ACNUR, está UNICEF, está el Estado peruano. Yo creo que debemos actuar en conjunto y tratar de colaborar con estos venezolanos.
Tumbes es un pueblo muy pequeño en el cual no se pueden albergar tantos venezolanos porque es... ¿Has es ido a improbable. Tumbes? Es improbable. ¿Has ido a Tumbes, Paulina? No he ido a Tumbes. Es improbable que tantas personas puedan quedarse en un sitio tan pequeño que no tiene sitios de empleo y eso genera problemas en el sector, ¿no? En la población, en la región. Entonces, mira, una de las propuestas que yo pudiera hacer es lo que hicieron en Ecuador, que el Estado dio un servicio de autobuses y estos los trasladaron hasta Lima o hasta Trujillo, en el caso de Perú pudiera ser una opción para tratar de ayudar a esa gente. Hay que destacar que muchas de las personas que están varadas en Tumbes son madres con niños, pero pues dependemos también de la solidaridad de las organizaciones internacionales y del Estado peruano nuevamente, porque obviamente no tenemos recursos y estas personas tampoco tienen recursos. ¿Avisora salida política en Venezuela en este momento a la situación actual o sientes que una cosa son los deseos, otra cosa es la realidad? Y las dictaduras siempre tratan a hacerse como una costra muy dura para no salir. Bolsonaro ha dicho que va a tomar medidas en el tema de Venezuela. ¿Crees que hay una salida política? ¿Crees que la presión de los Estados Unidos y de Brasil podría generar esta salida política? ¿Crees que esto va a acabar lamentablemente en una guerra interna? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, yo me atrevería a asegurar que en Venezuela en cierta medida hay un conflicto interno y un conflicto violento. ¿En qué sentido? Normalmente cuando hay un conflicto interno hay cantidad de personas fallecidas, víctimas de la violencia, y Venezuela es una. Tenemos hambrunas, en Venezuela la gente muere de hambre. Tenemos fallas de todos los servicios y prácticamente en Venezuela está pasando todo esto. Obviamente no es un conflicto con agentes de otros países, ¿no? Sin embargo, sabemos que tenemos agentes de otros países dentro de Venezuela y no precisamente norteamericanos, sino muy por el contrario cubanos y de otros. La situación en Venezuela minuto a minuto empeora. La escasez cobra vidas por minutos y cuando hablo de escasez de alimentos y de medicinas. La situación ha cambiado desde el punto de vista de política exterior. Nosotros, cuando Nicolás Maduro tomó el gobierno y se convirtió en lo que es hoy en día un dictador, fue de la mano acompañado con Ollanta Humala. Y yo creo que hoy en día el Perú, por ejemplo, no acompañaría nunca jamás al dictador a ponerse una banda presidencial. Este periodo presidencial por el que presuntamente fue elegido, y digo presuntamente fue elegido porque nosotros solicitamos una impugnación de esas elecciones, y es importante recordarlo, termina el 10 de enero del 2019. Entonces, la comunidad internacional, que ya ha desconocido a Nicolás Maduro, que ya ha dicho que Nicolás Maduro es un dictador, ¿qué va a hacer a partir del 10 de enero? Venezuela en cierta medida está secuestrada y definitivamente necesitamos la ayuda de la comunidad internacional, una comunidad internacional que, como lo decía hace segundos atrás, o sea, en mucho acompañó a Hugo Chávez, en mucho acompañó a Nicolás Maduro, pero que hoy en día dijo, ya va, espera, aquí hay una crisis humanitaria que nos está afectando a nosotros, porque también está afectando a la región, porque nosotros sabemos que estamos afectando al Perú con 550.000 venezolanos. Entonces, o sea, fue necesario que murieran tantas personas, fue necesario que hubiese una migración como la que estamos teniendo, una diáspora como la que tenemos hoy en día, que en muchos casos la gente dice, la gente muere en la crisis humanitaria en Venezuela, y la gente que está muriendo afuera porque no puede ir a un centro de salud porque no tiene un documento de identidad, la gente que muere afuera porque tiene $0, la gente que muere en el trámite, en el camino caminando hasta Perú. O sea, la gente afuera también está sufriendo muchísimo, sí, claro, y está afectada por una terrible crisis. Y yo creo que la comunidad internacional, viendo lo terrible que está pasando, es que tenemos acciones como las que hemos tenido. El Perú, por ejemplo, ha sido pionero en denunciar a Venezuela
junto con otros países del Grupo de Lima y ahora apoyados por Francia, por Alemania y por Canadá, que es un país muy importante que también forma parte del Grupo de Lima, por ejemplo, ha ido a la Corte Penal Internacional. Entonces, la Corte Penal Internacional, ¿por qué? Porque en Venezuela se cometen y se han cometido delitos de lesa humanidad. Paulina, para terminar, ¿tú identificas operadores del chavismo en este momento en el Perú? Sí, sí los hay. ¿Sí? Sí, nosotros... ¿Están identificados totalmente? Dentro de, principalmente la Embajada de Venezuela, que no es la embajada de todos los venezolanos, es la embajada de un sector de los venezolanos del régimen, que verifica qué haces, qué no haces, dónde estás, dónde no estás. O sea, la persecución no solo es en tierras venezolanas, sino también ha llegado al Perú. No, y nosotros la hemos denunciado. La hemos denunciado. Yo he sido víctima de reglaje en el Perú. Yo la he denunciado públicamente, la he denunciado ante los tribunales, pero sigue ingresando. Y dentro de estas personas que han ingresado, dentro de estas 550.000 venezolanos que han ingresado, muchos de ellos también han ingresado personas del régimen, que obviamente las autoridades deben estar atentas de lo que están haciendo, lo que están propiciando y qué están haciendo, no solamente de persecución o de visualización de los opositores que recibimos en el Perú, sino dentro del mismo Estado, qué están haciendo. Bueno, Paulina, muchas gracias. Espero que la situación mejore. Estamos atentos siempre a ello y en la medida de lo que nosotros podamos hacer, que creo que todas las empresas peruanas también están concientizadas y han valorado el profesionalismo, las ganas y la honestidad de los venezolanos que han venido al Perú. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Así es, y yo creo que el llamado para los miembros de la comunidad venezolana que está en esa cola tramitando un permiso temporal de permanencia es que tramiten el permiso temporal de permanencia porque les abre oportunidades laborales y de identificación, que es importante, y que aprovechen honestamente en el Perú esta oportunidad de trabajar y de vivir aquí. Y yo quiero decirle algo a las personas, o sea, entiéndase que los venezolanos estamos acá, como en otros países, de manera temporal. La temporalidad de algunos ha sido más larga, pero les aseguro que cuando en Venezuela vuelva la democracia y vuelva la libertad, al menos el 80% del venezolano que está residiendo en el exterior va a regresar a casa, porque nosotros queremos regresar a casa. Y los vamos a invitar a todos para que conozcan ese país hermoso que está allá, pero que siempre llevamos en el corazón y en la mente. Muchas gracias. Y le agradecemos a Paulina Fachin por acompañarnos, por conversar sobre la situación de los ya casi 550.000 venezolanos que ya están en territorio nacional, y de los cuales tenemos, es importante abrir nuestro país, entender lo que es una crisis migratoria y ser un país de acogida como siempre lo ha sido el Perú. Vámonos a un corte y regresamos con nuestro segmento regional.